Ciencia de Frontera, desde el Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Zacatepec. Hola, soy Alfredo Quinto Hernández, profesor del Departamento de Ingeniería Química y Bioquímica del Instituto Tecnológico de Zacatepec, y tengo el gusto de poder producir esta serie de videos de divulgación, los cuales están encaminados en divulgar y dar a conocer las actividades que hacemos en Ciencia de Frontera en nuestra institución, en colaboración con el Departamento de Ingeniería Química y Metalurgia de la Universidad de Sonora, así como con los centros de investigación, el Centro de Investigaciones Químicas y el Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Divulgamos las actividades que hacemos en Ciencia de Frontera, el cual es patrocinado a través del programa de proyectos de Ciencia de Frontera del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Nuestro proyecto se ha titulado Efectos de los dobles enlaces carbono-carbono en la fragmentación compleja de sustitutos de biodiesel y en la corrosión en ausencia de oxígeno inducida por sus fragmentos resultantes en superficies metálicas. El propósito de este video es establecer cuál es nuestro sujeto de estudio. Nosotros estamos interesados en el biodiesel debido a que es una fuente renovable. Es una fuente de energía limpia, la cual se espera pueda tener un uso masivo, básicamente en la industria del transporte, y que pueda ser un buen sustituto de los combustibles de origen fósil, es decir, de aquellos provenientes del petróleo. La energía que se produce de estas fuentes renovables está siendo explorada por diferentes grupos de investigación alrededor del mundo y se considera este tópico, la energía, como un asunto crucial para muchos países. Algunos por su propia ubicación geográfica o por su mismo condición de la tierra y demás, no tienen la posibilidad de poder producir combustible, no tienen recursos. Nosotros, como país, afortunadamente, sí los contamos, pero al igual que todos los países, estamos a la expectativa de que son recursos que no son renovables, que en algún momento en el futuro existe la posibilidad de que se puedan agotar. Y entonces es necesario pensar desde este momento de alternativas de cómo poder seguir teniendo fuentes que nos puedan suministrar la energía que la sociedad requiere. En nuestro caso, nuestro punto de trabajo es el biodiesel. El biodiesel, que es un biocombustible, es decir, es un combustible renovable que se origina a partir de la biomasa y que nos permite explorar de qué manera podemos nosotros contribuir como investigadores para algo tan importante para nuestro país. Pero hablar del biodiesel no es algo muy simple. De hecho, es uno de los sistemas más complejos, químicamente hablando, de poderlo estudiar por la gran cantidad de reacciones químicas en las cuales están involucradas durante su uso. A veces pensamos que el biodiesel o como el diésel solamente se hace presente o lo utilizamos al momento en cual se genera su combustión, pero en realidad el biodiesel tiene diversas reacciones químicas antes y después de su combustión, las cuales son de mucho interés científico y sobre todo mucho interés económico. Así pues, este proyecto de Ciencia de Frontera, el cual tendré la oportunidad de poder explicar, poder comentar sobre lo que estamos haciendo, está involucrado, está imbuido entonces en la cuestión de la energía. ¿Cuál es la situación de la energía que tenemos nosotros en nuestro país? Bueno, consideremos que la energía
en nuestro país actualmente, como en muchos otros, está sustentada en el petróleo. Nosotros somos un país petrolero. Muchos de nuestros recursos de este combustible de origen fósil se encuentran ubicados sobre todo en la cuenca del Golfo de México, tanto en la parte de los estados como Veracruz, Tabasco, Tamaulipas, así como en aguas profundas. Es un hecho. Nuestro país produce y genera petróleo. Es rico en petróleo. Pero también un hecho significativo y a tomar en cuenta es que pues también el petróleo tiene un ciclo natural de declive. En este caso, por lo menos en los últimos registros que se han tenido desde la Dirección General de Exploración y Extracción de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía, tenemos que fue en el 2003 donde alcanzamos nuestro máximo histórico con respecto a la extracción de petróleo crudo. Paulatinamente se ha estado extrayendo en menor cantidad por diversas razones. Una de ellas obviamente puede ser el declive natural, pero otras es que a lo mejor sí podamos tener petróleo en áreas en las cuales económicamente no es rentable poderlas extraer. También nosotros somos un país que a pesar de que tiene recursos de petróleo, pues es necesario tenerlos que importar, lo cual involucra pues necesariamente que se estrese la economía de nuestro país. Por lo tanto, es un hecho que, como en muchos países, nuestro país tiene que transitar energéticamente hablando hacia el uso de fuentes renovables de energía. Pero, ¿a qué nos referimos con esas fuentes renovables de energía? Las fuentes renovables de energía, o también se conocen como fuentes de energía limpia, pues hay diferentes tipos. Hay fuentes que, por ejemplo, la energía se puede producir a partir del viento, de la geotermia y también, como en nuestro caso, a partir de la biomasa. Pero, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros en nuestro país para poder enfrentar esta situación con respecto a la transición energética del uso necesariamente de fuentes de energías renovables? Bueno, aquí estamos insertados nosotros como investigadores. El CONACYT, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, a través de los PRONACES, trata de incentivar la creatividad y el enfoque de nosotros como investigadores para poder enfrentar esta situación que es crucial para cualquier país. Estamos insertados dentro del área de energía y cambio climático, en la cual se desprenden diferentes líneas de trabajo, tal como el proponer esquemas en el cual exista un ahorro energético en el sector del transporte, así como explorar propuestas de cómo lograr una descarbonización gradual del uso y generación de la energía en el sector industrial, es decir, que se utilicen menos fuentes de origen fósil, así como impulsar fuentes de energía renovables, tal como la energía fotovoltaica, la energía proveniente del sol, así como la energía proveniente desde la biomasa. También se pretende o se busca encontrar alternativas de eliminar la pobreza energética, la cual se busca hacer uso hacer uso sustentable de recursos naturales para poder generar lo que se denomina como calor verde. Pero, ¿cómo estamos nosotros en cuestión de las energías renovables en México? Bueno, tenemos estadísticos, tenemos algunas ideas de cuál es nuestra situación actual y entre ellas podemos decir a grandes rasgos que se han tenido, digamos, cifras en las cuales se ha paulatinamente incrementado la participación de estas energías limpias.
tenemos nosotros que actualmente aproximadamente como el 30% de la energía que se produce en México viene de ese tipo de energías renovables, energías limpias, y se tienen proyecciones de que en aproximadamente unos 30 años se tendrá como 50 y 50% en comparación con respecto a las energías convencionales. Pero si tenemos un poco más de detalle a qué le denominamos como energías limpias, pues nos daremos cuenta que en su gran proporción son energías provenientes de, por ejemplo, del biogás. Algunas fuentes pueden provenir de la hidroenergía, pero nos podemos dar cuenta que la proporción que tenemos de las energías renovables en realidad es muy poca. Y si dentro de esas energías renovables involucramos a la biomasa, pues nos daremos cuenta que todavía la cantidad de energía en nuestro país proveniente de la biomasa, pues todavía es menor. Pero, ¿qué contabilizamos en nuestro país como biomasa? Bueno, sabemos nosotros que biomasa se refiere a aquella masa que se genera a partir de sustancias que pudieron haber tenido un ciclo, estar involucrados dentro de un ciclo de vida. Ahora bien, pero nuevamente la pregunta es, ¿cuánta biomasa y de qué manera se utiliza en nuestro país para poder producir energía? Y pues nos podemos dar cuenta que en realidad la biomasa que utilizamos en nuestro país es básicamente generada la energía a partir de leña o de carbón vegetal. Hay ciertas contribuciones también con respecto a recursos de tipo residuos agroindustriales como el bagazo de caña, pero en realidad sigue siendo muy poca. Generalmente de esa cantidad de energía que se produce, el 66% es aprovechado para nuestro país, es decir, autoconsumo doméstico. Y generalmente la energía que se produce proviene de una serie de biocombustibles, es decir, combustibles provenientes de la biomasa. Estos biocombustibles generalmente los clasificamos, no existe se puede decir un ordenamiento específico acerca de cómo denominarlos, pero tradicionalmente los biocombustibles los asociamos con aquellos como el biogás, que se genera a partir de biodigestores o biogeneradores, así como también se le denominan biocombustibles o algunos biocombustibles como por ejemplo el bioetanol, que es básicamente la producción de alcohol, pero de origen lignocelulósico. O tenemos también el biodiesel, que es nuestro sujeto de estudio, el cual se origina a partir de aceites de grasas animales o de aceites vegetales o grasas animales. Y también tenemos un ejemplo de biocombustible al biohidrógeno. Ahora bien, el biodiesel o la generación de energía a partir de residuos agroindustriales, en realidad en nuestro país es muy reciente. No se tiene una infraestructura en la cual nosotros podamos decir que pueda ser competitiva con respecto, por ejemplo, a la industria del petróleo. Entonces, bajo este esquema, es necesario que nosotros como investigadores podamos desarrollar tecnología y ciencia que pueda ser aprovechada en nuestra nación para poder construir o tener cimientos de cómo generar este tipo de recursos energéticos provenientes de la biomasa y contribuir a una seguridad nacional. Pero me regreso un tanto al sujeto de estudio en el cual estamos involucrados, esta colaboración entre la Universidad de Sonora y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Nuestro sujeto de estudio específicamente es los sustitutos de biodiesel. Pero, ¿por qué utilizamos los sustitutos de biodiesel? Bueno, antes de explicar qué son los sustitutos de biodiesel, me gustaría explicar pues cuál es nuestro punto de referencia, que es el biodiesel.
Bueno, el biodiesel es un biocombustible que tiene ya un tiempo que ha sido conocido. Quizás nuestra idea más cercana acerca del uso del biodiesel fue durante la Exposición Universal de París, que fue en 1900, en el cual Rudolf Diesel expone la idea de la potencial aplicación de aceites vegetales en sustitución del petróleo. Pero, a ver, ustedes dicen, ¿me está hablando del biodiesel o me está hablando de los aceites vegetales? Bueno, podemos decir que en realidad el biodiesel es un producto que se genera a partir de los aceites vegetales. Pero si en este caso la primera idea fue hacer de uso de los aceites vegetales, ¿por qué no se siguió tratando de explorar esta situación de que a lo mejor los aceites pudieran ser competencia o pudieran ser una buena alternativa para el petróleo? Bueno, creo que la principal desventaja entre varias que tienen los aceites vegetales es que tienen una baja ignición. No se requiere de condiciones termodinámicas más extremas para que puedan llegar en combustión. También presentan una baja viscosidad, la cual es importante al momento de que pueda hacerse un buen funcionamiento del motor de combustión. Por esa razón, los aceites vegetales, aun cuando se consideraron inicialmente como una alternativa para el petróleo, no lo fueron tanto porque sus desventajas son aún mayores en comparación con sus ventajas. Entonces, la alternativa fue tratar de producir moléculas combustibles a partir de los aceites que pudieran mejorar estas desventajas que inherentemente tiene el aceite. En consecuencia, lo que se hizo fue generar una serie de moléculas denominadas ésteres, las cuales heredan muchas de las propiedades moleculares, químicas que tienen los aceites, pero digamos que es una versión mejorada. Entonces, el biodiesel es en realidad una mezcla de estas moléculas. Son ésteres que se les conocen como de tipo metílico, etílico, y que tienen como característica principal que son formados de cadenas de átomos de carbono extremadamente grandes en comparación con moléculas más simples como, no sé, una sal o, por ejemplo, el agua, ¿no? Son moléculas que son de 22 átomos de carbono, relativamente son más pequeñas que las macromoléculas, pero tienen una característica particular, que es la de precisamente lo que acabo de comentar. Heredan muchas de las características moleculares de los aceites. Dentro de ellas es que pues pueden tener esta enorme cantidad de átomos de carbono y que pueden presentar insaturaciones. Dos de los ejemplos muy comunes de componentes que se encuentran involucrados en el diésel, perdón, en el biodiesel, es el palmitato de metilo y el oleato de metilo. Si se dan cuenta, son estructuras de una cadena hidrocarbonada grande y en uno de los extremos presenta precisamente el grupo éster. Tenemos ahí nuestro grupo CO con el oxígeno. El palmitato de metilo y el oleato de metilo son casi idénticos. Lo único que los diferencia es que tiene una insaturación el oleato de metilo. Teniendo tantos enlaces simples entre carbono y carbono, nos podríamos dar cuenta que en realidad pudiera existir la posibilidad de que hubiera más insaturaciones. Y esto ocurre con componentes tales como el linoleato de metilo, que presenta dos insaturaciones, o el linolenato de metilo. Entonces, el biodiesel en realidad es una mezcla de este tipo de componentes. Ahora, si nosotros estamos interesados en entender cómo es que ocurre la química del biodiesel, o perdón, del biodiesel en el interior de un sistema cilindro-pistón,
dentro de un motor de combustión, nos daremos cuenta que es extremadamente complejo. Sin embargo, antes de hablar sobre cuáles son las reacciones químicas que podemos tener nosotros dentro de un sistema de esta naturaleza, me gustaría ahondar un poquito acerca sobre las ventajas y las desventajas de este sistema. Pues bueno, las ventajas son las que nos atraen a nosotros como investigadores, como consumidores, como un potencial combustible que pueda ser utilizado de manera masiva en la industria del transporte, que pudiera estar siempre presente y que obviamente tendría como una de sus ventajas que es amigable con el ambiente. Bueno, dentro de las ventajas que tiene el hacer uso del biodiesel, pues es que en realidad no se necesita una mayor tecnología para poderlo emplear. Es decir, no necesitamos producir o diseñar nuevos tipos de motores. Los motores diésel existentes son más que suficientes para poder emplear este tipo de biocombustible. Una de sus ventajas principales también es que genera una baja huella de carbono. Cuando hablamos de huella de carbono, significa la posibilidad de que carbono que no estaba presente en la atmósfera, como resultado de diferentes procesos químicos de los combustibles, se siga incrementando. Es decir, que se tenga, en este caso, la posibilidad de seguir exponiendo a nuestra atmósfera carbono en el cual no se tenía inicialmente. Esto es lo que ocurre con el petróleo y con diferentes combustibles de origen fósil, mineral. Es decir, nosotros extraemos desde el subsuelo un combustible que tiene carbono y que después de diferentes procesos químicos utilizados para poder mover un auto o ser utilizado en la industria del transporte, este carbono que estaba enterrado ahora está expuesto en la atmósfera. Entonces, eso es lo que no ocurre con el biodiesel y con cualquier tipo de biocombustible, porque en realidad la forma en cómo nosotros sintetizamos o producimos biodiesel es a partir de fuentes que ya de por sí se encuentran en nuestro medio ambiente. En el caso específico del biodiesel, pues es de aceites vegetales o de grasas animales, los cuales de por sí ya se encuentran disponibles en el exterior, me refiero en nuestro medio ambiente. También tiene una gran ventaja. Otra ventaja es que no presenta componentes azufrados, como ocurre con el diésel. Y por lo tanto, hay otra ventaja adicional que es el de no inducir lluvia ácida, que ustedes probablemente han escuchado. La lluvia ácida pues tiene muchas consecuencias, sobre todo en las construcciones, puesto que puede producir erosión. Es menos inflamable, por lo que su transporte es más seguro en comparación con el diésel. Tiene una viscosidad mucho más apropiada para que se pueda ser utilizado en el motor en comparación con aceites. Y pues ahora vienen las desventajas. Las desventajas de poder utilizar el biodiesel actualmente es que no existe una industria de biorefinación para producir este tipo de biocombustible. Pero también tenemos ahí la situación de si tener que utilizar biomasa a partir de tierras cultivables. Es decir, que dijéramos, este cultivo que produce aceite o algo parecido, exclusivamente lo voy a utilizar para producir este biocombustible, no es una buena idea. Y mucho menos en países como el nuestro, en el cual puede ser contraproducente, dado a que las tierras cultivables deben ser precisamente utilizadas para ese propósito. Como les comentaba, no es económicamente competitivo, no tenemos una industria de biorefinación para poder producir este biocombustible. Tenemos la desventaja también de que cuando producimos biodiesel, su calidad puede ser variable, puesto que depende del tipo de cultivo que utilicemos para poder producir el biodiesel. Tenemos otra desventaja, que es que el biodiesel se puede degradar. Se puede degradar antes
de que pueda ser utilizado para lo que lo requerimos, es decir, para la combustión. Es decir, hay degradación del biodiesel previa a la combustión, lo cual quiere decir que si tú vas hipotéticamente a una estación que te venda biodiesel, pues simplemente por las condiciones de temperatura o de otra naturaleza, si tú compras 100 moléculas teóricamente de biodiesel o de los componentes del biodiesel, pues de un tiempo te darás cuenta que de esas 100, pues nada más 80 o 90, por decirlo hipotéticamente, son las que realmente te van a servir para la combustión. ¿De qué va a depender? Pues va a depender de muchos factores para considerar si se puede degradar el biodiesel, pero de que es un hecho de que se degrada, se degrada. Entonces significa que económicamente pues estamos perdiendo. También otra desventaja es que el biodiesel se puede congelar fácilmente, lo cual pues no es muy conveniente, sobre todo para países en los cuales son de clima más extremo. También tiene otras desventajas, que es la de tener que, se pueden generar moléculas de carácter corrosivo, o lo cual tiene como consecuencia el que pueda dañar las paredes dentro del sistema cilindro-pistón, es decir, que se pueda dañar, se daña con mayor proporción el uso de utilizar biodiesel en comparación con respecto al diésel, ¿no? También tiene la desventaja de que el biodiesel puede llegar a formar partículas. Partículas me refiero como por ejemplo el hollín. Digamos que obviamente son expulsadas al medio ambiente y pueden tener otras consecuencias, ¿no? Entonces, entre tener esa consideración de qué son las ventajas, las desventajas, ahora la pregunta, pues obviamente lo que decimos, bueno, sin esas ventajas, pues vamos a tratar de atacar esas desventajas, ¿no? Lo cual no es algo sencillo ni tenga que resolverse de una manera inmediata. Sin embargo, el encontrar una solución a esta requiere de los primeros principios, es decir, entender nosotros como investigadores la química de cómo funciona dentro del motor de combustión o cómo se transforma el biodiesel. En este caso, les comentaba hace un momento, el biodiesel es un sistema químico extremadamente complejo. Si nosotros tenemos la consideración de que el sistema cilindro-pistón trabaja en forma secuencial, en el cual, pues, primero se ingresa el biocombustible, se ingresa, ¿cómo se llama? El oxígeno, o bueno, el aire, existe una distribución del biocombustible, luego existe la explosión o la combustión que permite que pueda ser expulsada o que descienda ¿cómo se llama? El pistón, y que llegue a tener una secuencia de subir, bajar, en consonancia con que haya una secuencia final de expulsión. Durante este proceso, que si revisamos en cualquier tipo de medio que nos explique cómo funciona el motor de combustión, nos damos cuenta que pasa demasiado rápido. Sin embargo, bajo las condiciones en las cuales trabaja, es increíble que en este lapso tan pequeño de tiempo se puedan producir tantísimas reacciones químicas. Aproximadamente, o mejor dicho, hasta ahora se han reportado más de 20,000 reacciones que llegan a ocurrir de manera simultánea. Ahora bien, el combustible, el motor de combustión tradicional que opera alrededor de 600-850 grados Kelvin, nos da una idea de todas las reacciones que pudieran llegar a ocurrir. Por ejemplo, sabemos nosotros que cuando el biodiesel está expuesto a una temperatura por arriba de 420 Kelvin, llega a un punto, obviamente no estoy hablando de algo específico,
porque recordemos que el biodiesel en realidad es una mezcla de diferentes tipos de ésteres, y estos ésteres en realidad provienen de los diferentes tipos de aceites, y los tipos de aceites pues dependen en gran medida del tipo de biomasa que estamos utilizando. Entonces, no existe un esquema, se puede decir como específico o exacto de entender cómo es que el biodiesel se comporta, como es en el caso de la inflamabilidad. De manera genérica, aproximadamente 420 Kelvin, entramos a una zona de inflamabilidad, la cual generalmente termina como a 550 Kelvin, en el cual el biodiesel es más o menos estable. Esto quiere decir que es muy posible que pueda pasar incluso a la fase de vapor y no existe o no se puede inducir la combustión. Pero a medida que se incrementa la temperatura, se rebasan 550 Kelvin, entonces podemos llegar nosotros a un punto de ignición o tener la posibilidad de que pueda existir la ignición. Una transición más a una mayor temperatura de 620 a 850 Kelvin, únicamente inducida por el incremento de la temperatura, se pueden generar una gran cantidad de reacciones químicas sin que esté involucrada la combustión. Dentro de esas reacciones químicas tenemos descomposiciones unimoleculares. Los componentes pueden llegar a isomerizarse o bien pueden llegar a polimerizarse, tal como llegar a formar hollín, o pueden generarse reacciones pirolíticas. Todas estas reacciones se les clasifica generalmente como reacciones involucradas con respecto a denominadas como descomposiciones térmicas, es decir, descomposiciones que está involucrada el calor como un estímulo para poder llevar a cabo estas reacciones. Alrededor de 620, 850 adelante, si en este caso el biocombustible está presente oxígeno, es posible que se lleve a cabo la combustión. Pero la combustión no es un fenómeno, no es un proceso en el cual ocurra de manera aislada. Generalmente, durante la combustión, que es un proceso de oxidación, pueden existir otro tipo de reacciones que de manera simultánea pueden ocurrir, como por ejemplo las abstracciones de hidrógeno, las adiciones y descomposiciones de radicales y más descomposiciones unimoleculares. Entonces, en realidad, nosotros estamos bajo un esquema que es, como comentaba, altamente complejo. Entenderla no significa que pueda ser, que pueda ocurrir o que se pueda resolver por un grupo de investigación. En realidad, se trata de una comunidad que pueda aportar soluciones a cómo poder nosotros hacer mejoras con respecto al uso del biodiesel. Hay diferentes aproximaciones, hay aproximaciones desde el punto de vista ingenieril, hay aproximaciones desde la química teórica, hay otras ideas proveniendo desde la físico-química de gases, hay otras provenientes de la ciencia de corrosión. Entonces, nos podemos dar cuenta que ese sistema complejo solamente puede ser resuelto o lograr entender qué es lo que ocurre con este sistema si tenemos una visión multidisciplinaria. O en otras palabras, que un grupo o un investigador tener lo que resolver es algo imposible. Entonces, dentro de este esquema es que nosotros, esta colaboración entre Universidad de Sonora, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y el Tecnológico Nacional de México, en el Tecnológico Zacatepec, estamos interesados en entender. Pero dentro de este mar de trabajo, ¿en qué estamos interesados? Bueno, básicamente en dos ideas. Primero, entender cómo es que se puede llegar a descomponer el biodiesel. Y segundo, qué consecuencias tienen esas descomposiciones con respecto a la posibilidad de que pueda degradar el material del que está hecho el motor de combustión. Entonces, sí existe una enorme cantidad de información acerca de la combustión, pero nosotros estamos interesados en cómo es que la combustión puede ser afectada a partir de procesos químicos que le anteceden.
y que de manera directa pueden afectarla. Entonces, estamos interesados en la descomposición del biodiesel, que la descomposición del biodiesel se puede llegar a entender un poquito más a partir de algunas ideas o reportes que se han hecho. Como les comentaba hace un momento, tenemos, por ejemplo, algunos reportes como donde se hizo una cromatografía de gases del biodiesel y donde se puede observar que aproximadamente a 325 grados centígrados, como aparece aquí en este esquema, si ustedes notan, estas son señales que son típicas de los diferentes componentes del biodiesel y todas estas señales, como ustedes pueden observar, a mayor temperatura y durante un cierto periodo de tiempo permanecen estables. Y cuando llegamos a una temperatura de 325 grados centígrados, registramos una presencia de señales que me indican que existen otro tipo de componentes que originalmente no se presentaron cuando se empezó a calentar ese tipo de biocombustible. Otras ideas que tenemos sobre otros reportes que tenemos sobre este mismo comportamiento es que en realidad después de la generación de estas señales que fueron identificadas como isómeros de los componentes del biodiesel, a medida que se iban incrementando, pues fueron apareciendo otro tipo de productos pirolíticos, es decir, ocasionados por o generados a partir del calor como estímulo energético, las cuales se presentaban a 305 grados centígrados. Pero ustedes pueden decir, bueno, pues ya este estudio de cromatografía de gases, pues me dice que, pues sí, que el biodiesel se descompone y que a lo mejor puedo yo tener alguna propuesta acerca de cómo evitar que se puedan llegar a evitar esa descomposición. Pero la verdad es que estos estudios son importantes, pero son preliminares, porque esos estudios nos dicen que sí, se descompone, pero no nos dicen cómo. Entonces, si nosotros queremos hacer propuestas científicas y que nos vayan por un camino seguro para poder entender cómo se puede hacer más eficiente el biodiesel, pues primero tenemos que entender cómo ocurre la química dentro de ella. Entonces, estamos interesados en ese tipo de sistemas químicos, es decir, entender cómo es que el biodiesel se puede descomponer. Y también estamos interesados en que, bueno, se descompone, unas moléculas se pueden ir hacia la generación, hacia la combustión, pero a final de cuentas, estas moléculas cuando se descomponen, pueden llegar a tener otro destino. Y ese destino es el que tengan que interaccionar necesariamente con las superficies metálicas. Las superficies metálicas de las que están hechas el sistema cilindro-pistón de los motores de combustión. Entonces, nos daremos cuenta que existe la posibilidad, junto con las otras reacciones químicas que están presentes, que sean las que sean responsables de que exista un deterioro de estos sistemas cilindro-pistón. Es decir, es posible que dentro de las diferentes reacciones químicas se produzcan compuestos químicos que son bien conocidos que producen corrosión, como son, por ejemplo, aldehídos, cetonas, ácidos orgánicos, etc. El punto está en que desde el punto de vista de cómo puedan generarse desde la descomposición del biodiesel no es conocido. Entonces estamos nosotros interesados en saber cómo es que se llegan a producir para que en un momento dado podamos hacer más eficiente las reacciones de descomposición del biodiesel. Obviamente, como les comentaba, bueno, se produce la combustión, es posible que se puedan generar partículas y esas partículas puedan ser emitidas al ambiente. Entonces, ¿cómo hacer más eficiente un biocombustible de esa naturaleza? Pues obviamente se tienen que explorar mecanismos o esquemas en las cuales se puedan eliminar totalmente esas partículas.
Las más comunes es que se puedan producir en forma de hollín, que son básicamente moléculas de hidrocarburo poliaromático, es decir, provenientes de benceno, naftaleno, los cuales muchas de las veces son producidas a partir de radicales intermedios que pueden generarse dentro de las descomposiciones unimoleculares o dentro de la combustión, tales son como por ejemplo los radicales alilo o el ciclopentadienilo. Entonces son, digamos que entender ese tipo de reacciones siempre es importante para poder hacer más eficiente este biocombustible. Pero ustedes me podrían preguntar, oiga, pero ¿a poco se puede, siendo tan complejo el biodiesel, se puede explicar o se puede partir de trabajar con estas moléculas de 16, 18, 22 átomos de carbono? Porque digo, apenas a lo mejor puedo estar tratando de gobernar una reacción que tenga muy poquitas moléculas, bueno, muy poquitos átomos de carbono, por ejemplo, como para ahora tratar de entender qué es lo que pasa con un sistema tan grande. Bueno, la respuesta es, no es una muy buena idea tratar de entender qué es lo que pasa en la química del biodiesel, dado a la gran complejidad de reacciones químicas que pudieran estar presentes. Y entonces nuestra idea es, pues, tratar de entender qué es lo que pasaría con las moléculas reales del biodiesel, pero a partir de la perspectiva de moléculas modelo o también llamadas sustituto, las cuales son moléculas que tienen las mismas propiedades, las mismas características moleculares de las moléculas reales del biodiesel, pero más pequeñitas. Algunas de estas moléculas son, por ejemplo, propionato de metilo o acrilato de metilo, el cual pueden presentar exactamente el mismo grupo funcional éster, pero con una cadena de carbonos mucho más pequeña. En este caso, la diferencia del propionato y el acrilato es que este último presenta una insaturación que también es típica dentro de las moléculas reales de biodiesel. Existen modelos más grandes, es decir, con por ejemplo, un átomo de carbono adicional a la cadena de carbonos, como es el butanoato de metilo o el 3-butanoato de metilo, o se pueden seguir incrementando y poder entonces en realidad entender que el comportamiento del biodiesel puede provenir de 3 factores en cualquier tipo de reacción química. Puede provenir del incremento de su tamaño molecular, puede provenir de que exista o no la presencia de insaturaciones o la presencia o no de ramificaciones. Entonces, entender este comportamiento de los sustitutos es vital para poder tener una idea mucho más correcta, mucho más cercana a lo que pudiera ser a los sustitutos, a las moléculas verdaderas o reales del biodiesel, como son el esterato de metilo y el oleato de metilo. Bueno, son algunas de las ideas que estamos planteando actualmente en esta colaboración. Me gustaría, ojalá y que les interese a algunos de ustedes, acerca de las diferentes investigaciones que realizamos en esta colaboración. Como les he comentado, trabajamos a partir de 3 diferentes aproximaciones. Tratamos de entender qué ocurre con las reacciones químicas a partir de una disciplina muy específica dentro de la fisicoquímica experimental que se conoce como dinámica química de reacciones, la cual está involucrado la profesora Claire Balance de la Universidad de Oxford y su servidor. Tratamos de entender estas problemáticas que les he descrito también desde un punto de vista teórico, que en este caso está conducido por el profesor Ramón Hernández La Moneda del Centro de Dimensiones Químicas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos,
él es experto en físico-química teórica, y la parte corrosiva, que es como que puede ser una consecuencia de las reacciones de descomposición o de combustión, son dirigidas por el doctor y profesor Jesús Porcayo Calderón y el profesor José Gonzalo González Rodríguez, el profesor Porcayo Calderón desde la Universidad de Sonora y el profesor González Rodríguez desde el CICAP de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Si ustedes están interesados en participar con nosotros o tener un poco más de información sobre lo que hacemos o los resultados que estamos obteniendo, les agradeceré que puedan dirigirse a estos correos electrónicos, tanto en el Instituto Tecnológico de Zacatepec como en la Universidad de Sonora o en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Espero que les haya sido de interés este video de divulgación. Les agradezco muchísimo su atención y nos vemos en el próximo video. Saludos.